al licenciado Emanuel Castro, quien es abogado de derechos humanos y tiene una especialización en los temas que tienen que ver con la migración, que en este momento es uno de los temas más impactantes, no solamente en Panamá, pero en el mundo. Sin embargo, en Panamá es algo que va en aumento. Don Emanuel, le agradecemos su visita al set de Shock de Multimedia. Quisiéramos saber en la primera parte, ¿qué piensa usted de aumento en el 65%? Y que si esto obviamente va a seguir aumentando, viendo a Panamá como digamos, un pasillo hacia los países donde los inmigrantes desean llegar. Sí, una situación lamentable, evidentemente. Y esto va a depender, o el aumento va a depender de la situación sociopolítica que viven estos grupos vulnerables en su país de origen. Podemos hablar de grupos humanos en Sudamérica, de acuerdo a la situación que se está viviendo desde hace muchísimos años en Venezuela, situaciones de guerra en el África, situaciones también que se están dando en el Medio Oriente, situaciones económicas en Asia. Es decir, aquí todo va a depender de la situación sociopolítica, que es la que obliga a la persona a migrar. Debemos partir de que la migración es un derecho humano, que es el poder trasladarse sin restricción alguna de tu lugar de origen a otro lugar, normalmente buscando mejores días. Y en ese sentido, aquí cabe entonces es identificar cuál es la situación que está motivando o obligando a la migración de estos grupos humanos. Entonces, si desde el punto de vista político, hay que identificar entonces qué es lo que motiva o empuja a este grupo de personas a migrar. Eso no está identificado, no podríamos decir que es la propia situación de los países de orígenes. Por ejemplo, si sabemos que una gran cantidad de los migrantes viene de Venezuela, pues la respuesta nos viene a la mente a todos. Venezuela, Cuba son las nacionalidades de estos grupos humanos que pasan en mayor densidad por la selva del Darién. Entonces, si encontramos cuál es la situación política de esos países, podemos identificar situaciones de violencia, situaciones de económica, desde el plano o del punto de vista político, cómo convergen la influencia, podría identificarse las políticas hasta cierto punto comunistas de ciertos estados que buscan entonces más que ayudar a la población, lo que se está obteniendo como resultado es empeorar la situación de estas personas dentro de esos países y obviamente es lo que empuja a las personas a migrar. Einar, Carolina, hablemos un poco del tema humano y digamos del impacto, más allá también del volumen, es lo que les sucede a esas personas que creo que ayer estábamos hablando. Sí. Y hay una cifra que acabo de leer impactante. Se totalizaron 676 casos en 2023. Yo puedo pensar, De agresiones sexuales. así es, yo puedo pensar que esto va a aumentar porque la cifra, digamos, de inmigrantes aumenta, con lo cual los casos Los riesgos obviamente van a aumentan. aumentar. Y quisiéramos tener un diálogo acá en la mesa con usted, don Emanuel. Si parece ser que estos casos son reincidentes. Y Einar iba a decir algo sobre ese tema. Sí, en ese sentido, por ejemplo, en temas de derechos humanos, mucho se cuestiona que Panamá tenga una gran carga en este caso en cuanto a alimentación, en cuanto a atención médica, que no le dan otros países y que Panamá se hace cargo. Y de hecho la directora de Migración lo dijo en su momento, nos está costando más atender esto que darle la salud y brindarle esas garantías a los propios panameños. ¿Cómo se maneja esta situación y cómo se trabaja con esas personas que fueron agredidas sexualmente en medio de la selva? Bien, son dos situaciones concretas. La primera es que Panamá, como un país responsable, ha asumido entonces hacer ese trabajo que los demás estados no están haciendo. Si nosotros podemos hacer la comparación de Panamá con los países vecinos, específicamente con Colombia, con Costa Rica, con Nicaragua, ante esta situación de este flujo de migrantes, podemos encontrar que Panamá, primero, es el único estado que desde el momento de la acogida le da atención médica a las personas. Desde el momento de su acogida le da alimentación gratuita a estas personas.
Panamá es el único país dentro de esta ruta que recibe a las personas en la región del Darién y los traslada en autobuses hasta la frontera con Costa Rica. Es decir, desde el punto de vista de la responsabilidad internacional que ha asumido Panamá, esto como un compromiso de acuerdo al Pacto Internacional de las Migraciones que fue suscrito en el gobierno del presidente Varela, en donde Panamá entonces sí está cumpliendo con ese compromiso humanitario principalmente para con este flujo de personas. No hay un país en Centroamérica, ni en Latinoamérica, ni en el resto de Latinoamérica que haya asumido la carga o ese compromiso que está realizando Panamá. Ahora bien, desde otro punto de vista también tenemos que enfocar es de dónde están saliendo estos fondos para asumir esa responsabilidad. Y es que esos fondos entonces salen es de los impuestos que todos los panameños y los extranjeros residentes pagan. En el caso particular de las 676 denuncias o registro de abuso sexual, ¿qué se hace con eso? O sea, simplemente se registra, se hace alguna investigación, sabemos si se ha judicializado a personas producto de este tipo de agresiones sexuales en la selva del Darién. Bien, muy importante tocar este tema, porque lo primero que tenemos entonces que recabar es la información de en dónde se dieron los hechos. Cuando hablamos de la selva del Darién, no hablamos exclusivamente de territorio panameño, sino que también se incluye territorio de Colombia. Entonces, lo primero que hay que identificar es, según el relato de las víctimas, en qué área geográfica se está llevando a cabo este tipo de actividades. Y debemos también mencionar que esto es un delito. Esto no es una situación de tema de humanidad, de derechos humanos y demás, no. Aquí es una situación en donde hay un tipo penal, denominado violación, en el cual entonces se tienen a una víctima. Entonces es una situación muy lamentable, toda vez que la persona además que está migrando por una situación socioeconómica o sociopolítica en su país de origen, llega a esta área y sufre entonces violaciones. Es decir, estas cifras son alarmantes. Estamos hablando de que son prácticamente de 2 a 3 violaciones que se están dando de manera diaria. También entonces cabe identificar qué está haciendo Panamá con sus autoridades, específicamente con el Ministerio Público ante esta situación. Y hay que decirlo, el recurso humano con el que cuenta el Ministerio Público, específicamente en la provincia del Darién, es sumamente limitado. Es decir, se hace muy difícil además de acceder a estas zonas donde supuestamente se dan estos hechos para poder recabar la información que pueda llevar entonces a la justicia a los responsables de la comisión de estos actos delictivos. Señor Emanuel, a mí me surge una duda y es qué papel entonces juegan las organizaciones internacionales en cuanto a la protección de los derechos humanos de los migrantes del Darién. Y con esto, o sea, lo enlazo a mi otra duda. La selva del Darién o esta ruta es el único lugar de todo el trayecto para llegar al sueño americano donde se violan los derechos humanos de los migrantes. Bien, tenemos que mencionar también que el hablar de la selva del Darién no es un centro de acogida o no es un paso que está habilitado por parte de nuestro gobierno. Correcto. Simplemente es una selva. Correcto. Que ahora se utilice como un trayecto de hasta cierto punto irregular es otra situación. Estoy clara. Entonces, el papel que vienen a jugar las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos es un tema más que nada de tratar de proteger, porque al final quien está obligado verdaderamente a garantizar y a respetar los derechos humanos de los migrantes son justamente los estados. Es decir, las organizaciones no gubernamentales vienen a colaborar, a coadyuvar con el respeto y la garantía de los derechos humanos, pero en realidad la responsabilidad internacional de salvaguardar la integridad física, mental de estos migrantes es exclusiva de los países o los estados por donde las personas transitan. Es que, ok, sí. Lo que pasa es que mi duda es, sabemos que esta ruta obviamente no es legal y por eso pasa todo lo que pasa, pero en Panamá es el único lugar donde las personas, donde los migrantes sufren de sus violaciones o de sus violaciones físicas y de violaciones de derechos humanos también. Justamente, informes por parte de estas organizaciones gubernamentales dicen que
no únicamente en la selva de Darién se dan este tipo de situaciones, sino también en su trayecto por Centroamérica son sometidos a distintos tratos inhumanos y degradantes, no únicamente por los estados, sino también por el crimen organizado. Claro, Sí, totalmente. es un debate interesante, Alexis y Carolina y señor Emanuel, que muchos panameños cuestionan precisamente que el Estado destine fondos para la atención de los migrantes, sabiendo que no es las algo condiciones de legal. los panameños no mejora. Y por una parte es un reclamo válido de los panameños. Yo necesito tener mejor sistema de salud, mejor sistema de transporte, mejor sistema de educación, pero gran parte de esos fondos que podrían mejorar la calidad de vida de los panameños está siendo destinado para los migrantes, que por derecho también necesitan tener una mejor calidad de vida. ¿Qué se hace en ese sentido? Se ha perdido la cooperación a nivel internacional porque Panamá está llevando la carga más pesada de todo de esta situación irregular. Bien, lo que tiene que hacer nuestro Estado es emplear una mejor política exterior de cooperación con los demás estados. Es decir, estamos asumiendo la carga económica, estamos asumiendo el reto, estamos garantizando o intentando garantizar dentro de nuestras posibilidades reales el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Recuerden que el tema de hablar de los migrantes, que si son ilegales o son legales y demás, pasa a un segundo plano cuando en realidad lo que debe primar es la humanidad de la persona. Sí. O sea, al final son seres humanos. Entonces, aquí el Estado lo que tiene o debería es emplear una mejor política exterior a fin de buscar ese apoyo dentro de la comunidad internacional que sirvan o puedan realizar, por ejemplo, donaciones para que de los fondos del gobierno central no tenga entonces que emplearse tanto de nuestro presupuesto para atender esta situación de los migrantes. Y además de ello, dentro de esa política exterior, ¿por qué no buscar junto con los demás estados, tratar de buscar soluciones a la situación sociopolítica que se da justamente en estos países, que son los que obligan a que estas personas tengan que emigrar y pasar por estas penurias en la selva del Darién? Señor Emanuel, hay una pregunta. Alexis, perdón, ibas a preguntar algo. No, por favor. Hay una pregunta de un oyente que lo hace a través de la línea de WhatsApp y es, lo que pasa es que si Panamá regula y protege, por así decirlo, la ruta de la selva del Darién, sería el triple de números de migrantes que pasan por esta área. Puedo entender que se refiere a Si le brinda protección a los migrantes y si lo pone como todo en bandeja de plata, es lo que quiero entender yo también. Sí, puedo entender que de lo que mucho se llama de abrir el tapón del Darién. Bueno, esa es una situación que se puede presumir. O sea, no podemos prever de que si legalizamos o establecemos puntos fijos de control migratorio en el Darién, pueda aumentar el flujo migratorio. O sea, es una situación indeterminada. Lo que sí definitivamente se daría es que estos grupos organizados, que ya todo esto es una industria en la región, tal vez podrían desaparecer o su negocio se podría ver sumamente afectado. Porque eso es otro tema que es muy importante aquí. La industria y el negocio de lo cual muchas personas están haciendo dinero a costilla o a costa de las penurias de estos migrantes. Muy interesante, licenciado Emanuel Castro. Quisiéramos que nos tomara en cuenta para seguir conversando estos temas y traeríamos un poco más de datos, y lo vamos a ir cotejando y preguntándole a uno de los expertos sobre la materia. Creo que es un tema que nos va a tocar hablar todo el siguiente año. Desgraciadamente no es algo que aparentemente dé señales de parar, sino de incrementarse. Muchas gracias al abogado Emanuel Castro.